Habíamos yo transité 2 pasos de regreso para llegar a un punto de encuentro donde habíamos estado definiendo qué es creer, ¿no? Toda nuestra vida está basada, nuestra vida presente, nuestra vida pasada y nuestra vida futura está basada, centralizada en esta palabra. Creer. ¿Qué es creer? ¿Por qué está centralizada en el pasado? Porque todo lo que yo hice seguirá vigente si yo no creo que Cristo murió por mí. Todo mi pasado se hace vivo, se hace todavía activo, se hace todavía válido si yo no creo que Cristo murió por mí. Toda mi vida presente se hace muy difícil si yo no tengo claro qué es creer, si yo no puedo vivir por fe. Y toda mi vida futura, donde incluyo la eternidad, se hace absolutamente sombría si yo no tengo claro lo que es creer. Mi vida entera está basada en esta palabra. Y la Biblia es tan clara allí en el libro de Hebreos que dice claramente, da una definición bíblica de qué es la fe. La fe es la certeza de lo que espero. Estoy convencido que lo que está prometido es válido y es mío. Y tengo certeza de lo que no veo. No importa que no vea. Ayer el Señor nos decía, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra vida ha sido preparada por Dios para que escuchemos. Es pues la fe, la certeza de lo que creo, la convicción de lo que no veo. Yo no me importa si no veo nada. No me importa si no veo luces de colores, ángeles tocando la trompeta, no me importa. Yo, con escuchar la voz de Dios, a mí me alcanza, porque ha sido la modalidad que Dios ha utilizado para que nosotros nos relacionemos con Él. Entonces, ¿qué es creer? Es fundamental para nosotros, para solucionar el pasado, armonizar el presente y proyectarnos en el futuro. Es básicamente eso. Nuestra vida está centralizada en la fe, que es creer. Creer, entonces, habíamos dicho, creer es unirse uno mismo con lo que cree. Esto es importantísimo. Si yo de verdad me hago un análisis, y esto ni siquiera es un análisis para los demás, la idea de esto está pensado para hacerse un análisis personal, unas preguntas personales que yo solo me responda a la luz de las Escrituras. Esa es la conversación que un creyente establece con el Espíritu Santo. Cuando uno se pregunta, Señor, ¿yo estoy de verdad en las condiciones adecuadas para poder pensar en mi vida eterna? ¿Quién le va a responder? Va a ser el Espíritu Santo a través de la Biblia. Entonces, creer es absolutamente importantísimo para nosotros. ¿Qué es creer? Nos preguntábamos. Creer es unirse uno mismo con lo que cree, habíamos declarado. Y habíamos dado 2 o 3 ejemplos que lo hemos usado de manera reiterativa para que queden grabadas en la memoria nuestra. Respuesta, creer es unirse uno mismo con lo que cree. Si yo digo que Dios es amor y que Dios está en mí, entonces el amor de Dios está en mí. Y si esto es real en mí, entonces yo puedo amar a cualquier persona, habíamos dicho anteriormente. Entonces, importante, podemos ver que si usted no puede vivir esto en su vida cristiana y diaria, entonces en términos reales de lo escrito, usted no cree verdaderamente en Dios. Aquí habíamos quedado el otro día, yo, como usted sabe que repaso, y repaso, y repaso, me pareció interesante lo que acá dice. Dice claramente que dice así, si yo digo que Dios es amor y que Dios está en mí, entonces el amor de Dios está en mí. Y me pareció, vio estas cruzadas del Señor así, la mejor definición de amor que nosotros podemos encontrar está allí en 1 Corintios capítulo 13. Yo lo voy a leer solamente para recordar cuáles son los alcances, según Pablo, de ese amor que está en mí. El apóstol Pablo en el capítulo 13 trata de hacer una diferencia de cuando él era niño y cuando él ya es grande.
y lo pone de manera inversa, porque los primeros versículos le está mostrando de que él ya es grande y después recuerda que cuando era niño pensaba diferente. Le leo en el nombre del Señor. Primera de Corintios 13:1 dice, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o un címbalo que retiñe. O sea, aquí el muchacho está diciendo claramente que yo puedo tener tanta unción, que yo puedo tener tanta vida espiritual, que yo puedo ser tan usado por el Espíritu Santo, que si yo hablo lenguas que hablan los ángeles y que hablo todas las lenguas humanas, pero si yo no tengo amor, soy como un metal que suena, como una campana. Yo soy igual que una campana, plin, 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 plin. Eso está diciendo el primer versículo. Número 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, bueno, sabes si tenés conocimiento, ¿no? Si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia, Papá. y tuvieses, escuchá, toda la fe. O sea, Pablito, usted sabe que nosotros hemos claramente hablado sobre la palabra todo, ¿no es cierto? Abarca todo, no excluye nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, o sea, como dicen los pibes hoy, todo, todo, todo. ¿Te me entiendes? Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, ¿sabes si hacer milagros? Mire la capacidad de ese siervo de Dios, ¿no? Toda profecía, entendiese todos los misterios, conociese toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes del lugar, y no tengo amor, si no tengo amor, nada soy. No son nada, hermano, no son profetas. No te sirve de nada ser un entendido en los misterios, no te sirve de nada ser un experto en ciencia, no te sirve de nada ser un experimentado en la fe, no te sirve de nada hacer milagros, no te sirve de nada si no tienes amor. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, o sea, generoso como él, imposible. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si fuese un mártir, porque dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. No, no maten a ningún muchacho, mátenme a mí, quémenme a mí, muchachos, yo voy por ellos, ¿no? Y no tengo amor, de nada me sirve. 4. El amor. Aquí empieza a dar las características de ese amor que dijimos hace unos minutos, que si yo creo que Dios es amor, ese amor está en mí, porque Dios está en mí. ¿Cuál amor? Este que empieza a describir el versículo 4. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿No? Esto es el versículo 8. Versículo 11 hace la gran diferencia. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas ahora que yo fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, yo antes tenía un comportamiento distinto a esto. O sea, para mí, él está diciendo esto. Para mí antes era importante tener toda la profecía, entender todos los misterios, y tener toda la ciencia, y tener toda la fe, y hacer milagro, y ver milagro tras milagro. Antes para mí era importante repartir mis bienes para dar de comer a los pobres. Era importante entregar mi cuerpo para ser quemado. Cuando era niño, cuando pensaba como niño. Pero ahora que yo soy grande, dejé lo que era de niño. O sea, estas cosas que si bien es cierto son importantes, me doy cuenta que hay algo más importante aún. Versículo 13. Ahora permanece en la fe,
la esperanza y el amor, pero esto es el mayor de todos ellos, es el amor. Pablo está diciendo que cuando nosotros estamos descubriendo lo más importante que Dios nos ha dado, todas esas otras cosas que son mucho muy importantes y son mucho muy válidas y son mucho muy heroicas y son mucho muy valederas, pierden valor cuando yo no tengo verdadero amor en mi vida. Entonces, toma más peso esto que leí hace un minutito. ¿Qué es creer? Creer es unirse uno mismo con lo que cree. Si yo digo que Dios es amor y que Dios está en mí, entonces el amor de Dios está en mí. Y si esto es real en mí, entonces yo puedo amar a cualquier persona con esta clase de amor que acabamos de descubrir recién. No hay nada más importante para nosotros. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Sufrido, yo me quedé pensando, sufrido. Tengo que sufrir lo que haga falta para que la gente se salve, Pablito. Tengo que sufrir lo que sea para que la cosa funcione. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. López, estamos destinados a aguantar, loco. Ahí ponga el lomo y dale hasta que te canses, muchacho. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Nunca dejaré yo de esperar que mi hermano cambie. Nunca dejaré de esperar que mi hermano retorne. Nunca dejaré de creer que mi hermano no esté bien. Nunca dejaré de creer. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías sí se acabarán. Se acabarán las lenguas. La ciencia también se terminará. Porque nosotros pensábamos así cuando éramos niños. Ahora hablábamos como niños, pensábamos como niños y jugábamos como niños. Más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Una visión rápida de lo que debe pasar en mi corazón si yo me hago uno con lo que creo en este Dios que es amor. Interesante, ¿verdad? Dios no ha venido a enseñarnos conceptos. Él nos separa como un profesor con una tiza y en un pizarrón, diciendo repitan estos conceptos o aquellos. No, Él no quiere conceptos. No, Él se da a sí mismo a nosotros para que nosotros comamos de Él, vivamos de Él, bebamos de Él. ¿Qué significa esto? Que no hagamos uno con Él. Cuando usted le agarra ese, ya que se descansa un poquito los brazos y le manda esa amasada a las pizzas, ¿no? Y mete una y saca, y mete otra y saca, y mete otra y saca, ¿no? Yo tengo un pajarito que a mí me cuenta, ¿veo? Ay, no cociné en una y que yo te voy a hacer pizza, y salen las redondas, y dan las redondas, ¿no? Ahora, cuando usted se alimenta de todo esto, ¿qué pasa? Esa pizza se hizo una con usted. No le vamos a decir a los hermanos lo que usted toma con esas pizzas, ¿para qué? ¿No? Pero acá dice, Él nos separa como un profesor con una tiza en el pizarrón diciendo repitan estos conceptos o aquellos. No, Él se da a sí mismo a nosotros para que nosotros comamos de Él, bebamos de Él y vivamos con Él, seamos uno con Él. Repito, creer sinceramente es básicamente unir mi vida con las cosas que yo estoy creyendo de Él. Creo en el Evangelio. Creer en el Evangelio es creer principalmente que Jesús es mi Salvador como mi Salvador. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aclaremos aquí que no es que porque el papá ya es salvo o es creyente verdadero y la mamá es creyente, todos los hijos por decanto, ¿no? Por efecto dominó, ya se cumple Hechos 16:31 que serán salvos ellos en nuestra casa. No, este versículo no dice eso, hermanas, sobre todo hermanas, porque tienen un corazón de mamá.
Esto no significa que porque usted viene a la iglesia, su hijo que no quiere saber nada de Dios y que hace de su vida un desastre, tiene vida eterna. Lo que este versículo está diciendo es que cuando usted cree, tiene la promesa de Dios que pueden ser salvos usted y toda su casa. Aclaremos, dijo Bartimeo. Creer en Él es entrar en Él por la fe. Juan 3:15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Importante aclarar esta frase. Entonces, creer es recibirle como Salvador. Creer en Él es estar en Él por la fe, pero también es recibirle en el corazón nuestro. Es un intercambio. Nosotros lo aceptamos a Cristo que venga a influir en mi vida y después yo rogo en esta relación que Él me acepte a mí y nos hacemos lo que Dios nos demanda en Juan 17. Padre, que ellos sean uno, así como yo y vos somos uno. Esa es la idea de Dios en esto. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad tiene en el griego, en este versículo, la capacidad de potestad de darte poder, de darte autoridad, de darte autorización, de tener el derecho de ser llamado hijo de Dios. No tenga miedo de decir usted, yo soy hijo de Dios, porque Juan 1:12 lo dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre se le dio esta autoridad. Pero esta palabra también tiene un aditivo importante. No solamente te da la autoridad para llamarte hijo de Dios, sino te da el poder para vivir como hijo de Dios. Vos tenés todo lo que necesitas para funcionar como hijo de Dios. Y si vos sos hijo de Dios, Dios está en ti, yo estoy en Dios, somos uno con Él, entonces el amor de Dios está en mí, yo vivo el amor de Dios y pasa lo que acabamos de describir 1 Corintios 13 hace unos minutos. Esto tiene que ser básico e imprescindible en nuestra vida. No necesitamos un simple concepto de las cosas, debemos experimentar con Él a través del Espíritu Santo. Si Él es salvación, Él debe ser mi Salvador. Usted debe experimentar la salvación. No basta creer en Él, debemos entrar en Él, tenemos que disfrutar de Él. ¿Sabe que muy pocos cristianos disfrutan de estar en Cristo? Tienen como una especie de vida separada de Él. A pesar de que por la fe están en Él, por la fe han aceptado a Cristo y se ha compenetrado esta situación, pero todavía ellos no logran disfrutar de estar en Cristo, no logran disfrutar de tenerlo como hermano mayor. Hago la aclaración, nosotros somos hijos de Jehová de los ejércitos, Él es nuestro Padre Celestial. Jesucristo el Logos, el Verbo hecho carne, es mi hermano. Yo no puedo ser hijo del Logos. ¿Está bien? No basta con creer en Él, debemos entrar en Él, tenemos que disfrutar de Él. Disfrutar de Él significa poder tener a mi favor todas las cosas que Él ganó para mí en la cruz, cuando se presentó la justificación. Me arrepiento, cambio de mente. Por cambiar de mente me relaciono con Dios y recibo todo el paquete de bendiciones doctrinales que yo tengo, empezando por la justificación. Todo lo malo mío fue puesto en Cristo y todo lo bueno de Cristo fue puesto en mí. Disfrutar de que Dios me ve como santo, como justo, como que nunca me equivoqué, como que nunca hice nada malo. Disfrutar de que usted tiene en el baño, en el dormitorio, en el comedor, en la iglesia, en el trabajo, en el tren, en el colectivo, donde quiera, usted tiene acceso directo al trono de Jehová. Vaya a intentar entrar a la casa de gobierno con todo lo que usted puede significar, esté de acuerdo con el gobierno que esté de turno o no. Vaya a meterse ahí al Vaticano a hablar con el Papa que tiene un enreo en la marocha de ideas, de conceptos y no sabe qué aprobar y qué desaprobar.
vaya a meterse allí a saludar a la reina de Inglaterra, vaya a algún lado donde las grandes personalidades del mundo, nunca llegaríamos a un lugar de ellos. Sin embargo, yo tengo acceso directo hasta el trono de Jehová, el dueño de todo, el creador de todo, el soberano de todo, a través de la vida y la muerte de Cristo. ¿Por qué no puedo disfrutar de eso? ¿Por qué no puedo disfrutar de orar a mi Padre en el nombre de Jesús? Si yo sé que todo lo bueno de Cristo está en mí. Yo, como le suelo decir a algunas personas, yo no oro por si acaso. Yo oro para que pase lo que yo creo que está dentro de la voluntad de Dios. Yo no oro para ver si hay algún movimiento. Oro para que haya movimiento. Yo no oro para ver si gobernamos. Yo oro para gobernar. La iglesia está creada para gobernar. Mucha gente de nuestra iglesia, habla de la iglesia mundial, cristiana, evangélica, redimida de Cristo, no ha aprendido a disfrutar de Él. No ha aprendido a disfrutar lo que Él ha ganado para nosotros con su muerte. Eso es fe. Fe es unirse con lo que uno está creyendo. Si Él es la salvación y yo creo en la salvación, Él debe ser mi Salvador. Si Él es amor y yo creo en eso, Él es amor y yo soy el que experimenta aquel amor. Si Él es la cabeza del cuerpo de Cristo y yo creo en eso, entonces yo soy parte, soy uno con mi hermano. Esa es la fe. Gálatas 3:22 dice, más las escrituras la encerró todo bajo pecado para que la promesa que está por la fe en Jesucristo fuese dada a cada creyente. Tal fe en Cristo nos da, en Dios, nos da Dios por la palabra de la verdad del Evangelio que escuchamos con su voz. Romanos 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ya hemos hablado bastante de esto. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto, tan mal entendido y tan mal enseñado, nos vamos a detener 2 minutos solamente a ver qué es lo que significa para nosotros que hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 11 dice, fue en Cristo en quien se nos asignó nuestra porción de este esquema que fue determinado por decisión de aquel que controla todas las cosas según el propósito de su voluntad, que nosotros, se refiere ahí, Pablo habla de los judíos, que nosotros que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en la venida del ungido de Dios, llegásemos a ser por medio del cual su gloria fue alabada, y que fue en Cristo en quien se determinó que vosotros, habla de los gentiles, también llegasteis a ser por medio de él, que la gloria de Dios fuese alabada, después que oíste la palabra que nos fue dada, la palabra de verdad, las buenas nuevas de vuestra salvación, estas buenas noticias en las cuales una vez que llegaste a creer, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es el anticipo y la garantía de todo lo que un día heredaremos, hasta que entremos, cuando habla de entremos, habla de los judíos y de los gentiles juntos, a partir de la plena redención con que lleva una porción definitiva. Aquí Pablo nos da el primer ejemplo de la unidad que trajo Cristo. Cuando habla de nosotros, como le marqué recién, quiere decir su propia nación, los judíos. Cuando habla de vosotros, quiere decir de nosotros los gentiles. Y en la última frase, cuando habla, dice, entraremos, está hablando de judíos y gentiles juntos. En primer lugar, Pablo habla de los judíos. A ellos también se les había asignado una porción en el plan de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fueron los primeros en creer en la venida del ungido de Dios. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, creyeron a todas las profecías de todos los profetas del Antiguo Testamento que un Mesías venía prometido de Dios. Nada más que justo cuando le llegó la gran noticia y le llegó la revelación,
no entendieron los pobres muchachos, pero ellos han esperado desde siempre la promesa del Mesías. De hecho, en el día de hoy todavía siguen esperando a ese Mesías que vendrá. Nosotros sabemos que el Mesías es Cristo, nuestro Dios. A lo largo de toda su historia habían esperado al anhelado Mesías. Su porción en el esquema de las cosas fue el ser la nación de la que había de venir el escogido de Dios. El gran economista Adam Smith sostenía que todo el propósito de la vida se basa en lo que él llamaba el reparto de trabajo. Ponga atención, López, usted que va a ser pastor, ¿eh? Todo el funcionamiento de una sociedad, de una empresa, de una iglesia o de una familia está en esto que él llamaba el reparto de trabajo. Quería Smith era el economista, ¿no? Es un ¿Cómo? Economista. Economista, Smith exactamente. Sí, lo leí. El gran economista Adam Smith sostenía que todo el propósito de la vida basaba en lo que él llamaba el reparto de trabajo. Quería decir que la vida solo puede proseguir cuando cada persona tiene un trabajo y lo cumple. Y cuando los resultados de todos esos trabajos se relacionan y forman un bien común. Es interesante. Por ejemplo, el zapatero hace zapatos, el panadero cuece el pan, el sastre hace la ropa. Cada uno de ellos tiene su propio trabajo y cada uno se dedica a lo suyo, y cuando cada uno cumple su trabajo eficazmente, se produce una situación de bienestar de toda la comunidad. Vuelvo para atrás. Yo tengo zapato porque el zapatero hizo un zapato. Yo estoy alimentado porque el panadero coció el pan, y estoy vestido porque el sastre hizo la ropa. Comido, vestido y calzado, yo puedo hacer mi vida. Puedo ir a buscar un trabajo, puedo ir a la iglesia, puedo ir a la empresa, puedo salir a pasear con mi familia, porque antes alguien hizo los zapatos, alguien hizo comida y alguien hizo la ropa. La suma total de ese trabajo hace un bien a la sociedad, en este caso a mí, para poder salir de mi casa. Dice, cada uno cumple su trabajo eficazmente, se produce una situación de bienestar de toda la comunidad. Lo que es verdad de las personas también lo es en las naciones enteras. Si cada uno, el presidente, los ministros, el ministro de esto, el Senado, los diputados, los senadores, los concejales, los gobernadores, si todo el mundo hiciera su trabajo, el bien común de la sociedad sería maravilloso. Viviríamos en un paraíso llamado Argentine. Pero hay una serie interminable de vagos en el medio que no hacen tu tarea, o que no la hacen, como decía acá recién, eficazmente. Trae como resultado que la suma total de lo hecho no alcanza. Esto también es aplicable a una iglesia que tenga derecho, como ya hemos recordado, de llamarse iglesia cristiana. Cada uno de los miembros de la iglesia tiene un trabajo que cumplir. El pastor, la pastora, los diáconos, las diaconisas, los líderes de la música, los encargados de la música, el que toca la lluvia, el que mueve las bolitas, esa que ¿cómo se llama? Esa, ¿no? El que toca las congas, el que toca el bajo, el que toca la guitarra, el que toca la batería, el que levanta la ofrenda, el que limpia el baño, el que hace el portero, el que toma la temperatura, el que ofrenda, el que levanta la ofrenda, el que diezma, el que levanta los diezmos. Todo el mundo tiene una tarea que realizar. El que ora, el que asigna la oración, el que predica, el que asigna la predicación. Todo el mundo hace una tarea para que cuando se hace la suma total del funcionamiento de la iglesia, Jesús, Rey de Gloria, pueda decir, esta es una iglesia que camina y funciona. Ahora, cuando hay mandos medios, cuando hay situaciones en el medio donde no se llevan a cabo las tareas por distintas causas, entonces la iglesia no funciona.
Pero el problema en la iglesia, a diferencia de un gobierno, o a diferencia de un club de fútbol, a diferencia de un centro de madre, es que cuando la iglesia no funciona por cualquiera sea la problemática intermedia, rivalidad, egocentrismo, malentendimiento, malos entendidos, todo lo que vos quieras que pueda funcionar en medio, ¿sabe cuál es el problema? Que el plan de Dios se detiene. ¿Cree usted que el Espíritu Santo nos puede llevar a toda verdad y a toda justicia en el medio de una división? No, no puede. Lo impedimos al Espíritu de Dios. Entonces, es más complejo el funcionamiento equívoco de una iglesia que de una provincia, que de un gobierno, y hablo de provincia y gobiernos porque ellos no funcionan por obedecer a Dios. La mayoría de las veces funcionan por ganancias personales. Póngale, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando a lo mejor de votos, de caudal electoral, de poder político. No necesariamente estoy pensando que todo el mundo son ladrones. No, no, hay, sí hay, han habido y habrán siempre. Había un ladrón en el grupo de Cristo. Judas Iscariote metía la mano a la bolsa de las recaudaciones que ellos manejaban. ¿Eran todos ladrones? No. ¿Son todos ladrones en este gobierno? No. ¿Eran todos ladrones en el gobierno pasado? No, había muchos, pero no son todos. A diferencia con el problema de la iglesia, que cuando alguien, por distintas causas, por las cosas personales, por los malos entendidos, o la no disposición de trabajar, porque a veces no quiere trabajar. No funcionan bien las familias, ¿por qué? Porque a veces no quieren trabajar. ¡Uy, que se me mueve toda la silla! Amor, mira, me metí la mano acá para arreglarme el almohadón y me mordí los dedos. Tengo todos los dedos negros, amor, mira. ¿Por qué? Ay, amor, bueno, poner atención con el almohadón. No es que es disparate que le pongo un tornillo, ¿me entiende? ¿Me entiende o no? Uy, se está lloviendo, mamita, mira, se llueve ahí. Bueno, correte para acá, corre la mesa que no se moje. ¿Me entiendes o no? Cuando las cosas funcionan así en la casa, es porque alguien no hizo su tarea. Porque si este economista tiene razón y cada uno hace su parte, cualquier organización humana tiene que funcionar. Si la señora atiende a los niños y el muchacho se levanta todos los lunes, hay algunos que odian los lunes, hermano. El lunes es parte de la familia, es parte de la semana. Te digo más, no es ni el primer día, es el segundo, la semana empieza el domingo. El domingo, sí. Odian los lunes, dijo. Pareciera que no sé qué les pasa con el lunes. El lunes es un día tan laborable, tan anhelado como el viernes. Hoy es viernes y el cuerpo, ¿no? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Cuando alguien en un grupo y en una sociedad organizada no hace su tarea, la cosa se complica. Acá la problemática se agrava porque Dios no permite que nadie se interponga en sus planes. Dios no permite que nadie se interponga en sus planes. Nadie tiene poder ni autoridad para estorbar el plan de Dios. Dios hará lo que sea necesario para que su pueblo funcione y florezca según la propia Escritura. Esto también es aplicable a toda la iglesia que tenga el derecho de llamarse iglesia cristiana. También cada nación tiene su parte en el orden de Dios. No trabajó solo con los judíos, ¿eh? Por ejemplo, los griegos enseñaron lo que es la belleza del pensamiento y de la forma. Los griegos, hasta hoy, grandes pensadores, ¿no? Grandes, elocuentes oradores, ¿no? Sabios, personas que razonaban mucho, que hicieron una cultura del pensamiento y de la forma. Mire, hasta ahora inigualable los griegos, ¿eh? Espectaculares, ¿o no, López? ¿A usted le gustan los griegos, López? Guarda. También después tuvieron los romanos, que enseñaron lo que era la belleza del pensamiento y de la forma, perdón, los griegos. Después tuvieron los romanos que enseñaron la ley y la ciencia del gobierno y de la administración.
¿Cómo se estableció el Imperio Romano? Con gobierno y administrando el gobierno. Ellos fueron uno de los primeros en tener el Congreso, ¿no? El Palacio Legislativo, donde ahí discutían y hacían los planes, algunos no muy rectos, pero planes al fin, ¿no es cierto? Después vinieron los judíos. Los judíos enseñaron la religión. Nadie como los judíos en respetar el tema de la religión. Los judíos fueron el pueblo preparado especialmente para que por ellos viniera el Mesías prometido de Dios. ¡Qué honor, por favor! Esto no quiere decir que Dios no preparara también a otros países. ¿Habrá preparado a la Argentina en algún momento Dios? ¿Qué piensa usted, López? Puede ser. Hay esa chivita psicodélica que usted tiene. ¿Qué Para piensa? pensar. ¿Habrá preparado a la Argentina también? Pregúntele a su esposa ahí, ¿qué cree ella? ¿Habrá preparado? Sí, pues sí. Si él no hubiese preparado también a nuestro pueblo argentino, no existiría ninguna iglesia evangélica. Jesús, Rey de Gloria, no estaría. No habrían verdaderos creyentes como los hay argentinos como yo. Esa risa me está diciendo algo, ¿no? No, yo no vi a nadie más argentino como usted, pastor, en serio. ¿Me entiende? Entonces, Entonces, Dios también trabajó con los argentinos, Dios trabajó con cada nación. Si bien es cierto, ya después hilamos un poco más fino y cuando llegue el momento de la gran tribulación, algunas naciones desaparecerán y otras permanecerán para llegar hasta el milenio y permanecerán las naciones que sean benevolentes con los judíos. Pequeño detalle allí que ya hemos visto en algún momento y que quizás en algún momento recordaremos, pero algunas naciones desaparecerán, pero otras permanecerán para vivir el milenio. Pero Dios trabajó con todas las naciones, no solo con los judíos. Dios había estado preparando a personas y a naciones en todo el mundo para que sus mentes estuvieran dispuestas para recibir el mensaje del Evangelio cuando llegara a ellos. Gracias a Dios por eso, que por eso existe Jesús, Rey de Gloria. Pero el gran privilegio de la nación judía fue que fueron los primeros en esperar la venida al mundo del ungido de Dios. A continuación, el apóstol Pablo vuelve hacia los gentiles y ve dos etapas de su desarrollo. Número uno, reciben la palabra de Dios. Los predicadores cristianos le trajeron el mensaje del Evangelio a los gentiles. Esta palabra eran dos cosas. La primera de ellas era la palabra de verdad. Les trajo la verdad acerca de Dios, les trajo la verdad acerca del mundo en que se vivían y les trajo la verdad acerca de ellos mismos. Interesante, porque la palabra de Dios trae la verdad con respecto a Dios. Este es el Creador, este es el único Dios, este es el Mesías prometido, esta es la persona del Espíritu Santo. Por aquí viene la mano. Pero dice que también le trajo la verdad acerca del mundo en que vivía. El mundo está gobernado por el maligno. Esto y esto y esto que ustedes hacen se llama pecado y rompe mi ley. Y le trae la verdad acerca de ellos mismos. Ustedes de manera natural, por ser descendientes de Adán, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra le trae la verdad al mundo, a las personas, y trae también la verdadera revelación de lo que nosotros somos. La segunda cosa que trae la palabra fue que eran buenas noticias. La segunda cosa es que eran buenas noticias, era el mensaje de amor y de la gracia de Dios para ellos. Y dentro de esta buena noticia es que fueron sellados con el Espíritu Santo, que era donde yo quería llegar. En el mundo antiguo y en el mundo, en nuestro tiempo también, cuando se envía una alforja, un cajón, un paquete, un bulto, en aquellos tiempos se lacraba con un sello para indicar de dónde procedía y a quién le pertenecía. No sé, usted es joven, bueno, más o menos jovencito, ¿alcanzó a conocer el lacre? Que era una especie de, ¿cómo decirlo?
Una cena. Claro, era una especie de como si fuese una plastilina, para que los hermanos se den una idea, una plastilina que se calentaba en la llama de la vela, se ablandaba un poquito, se sellaba allí, y como eso estaba ablandado por la temperatura de la vela, se le ponía el sello familiar, y eso era el sello. Los sellos del Apocalipsis tienen algo similar allí. Es eso puesto con el sello de Dios. Cuando eso se rompía, había sido violado el paquete, había sido violada la privacidad, ¿no? Entonces antes se usaba, para cualquier tipo de envío, se usaba ese sello. El lacre, esa pasta que se ablandaba con la llama, se ponía allí, uniendo las dos hojas, se le ponía el sello del dueño del paquete y el destinatario para dónde iba. El Espíritu Santo es el sello de muestra que una persona le pertenece a Dios. Cuando hemos sido sellados con el... Es que a usted le mandaron un tapón ahí en la frente, López, que dice perteneciente a Dios. Nadie puede borrar esa marca. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Promesa de qué? Ahora le voy a explicar. Fuimos sellados. Nosotros estamos con una marca no visible a los ojos humanos, sí a revelaciones. La mayoría de las veces aquellos que hemos tenido algún acercamiento con este tema ¿se acuerdan como los escudos familiares de las casas nobles del pasado? Una cosa así, para que los hermanos se den cuenta. Está sellado allí. Esto garantiza que usted le pertenece a Dios. Cuando el Espíritu Santo venga, cuando los ángeles vengan para el rapto de la iglesia, será esa marca el sello de quién va y de quién no va. Usted tiene que asegurarse que el Espíritu Santo lo ha sellado. Ahora, ¿qué significaba esto? Ponga atención. El Espíritu Santo es el sello que muestra que una persona le pertenece a Dios. Usted es hijo de Dios. El Espíritu Santo al mismo tiempo nos muestra la voluntad de Dios y nos capacita para cumplirla. Aquí Pablo dice una gran verdad acerca del Espíritu Santo. Llama al Espíritu Santo, como dice la versión Reina Valera, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La palabra griega, arras, de la que se deriva la palabra española arrabón. El arrabón era una característica regular en el mundo griego de los negocios. Era una parte del precio de la compra o del contrato que se pagaba anticipadamente como una garantía de la operación que hacía firme el compromiso. Para nosotros hoy es un adelanto que asegura la compra. Cuando yo era joven, porque alguna vez fui joven, decía, tengo que dar el pie. Dar el pie significa que usted había dado un paso para la compra. Entonces, yo quiero esta terma. ¿Cuánto vale? 10 pesos. Bueno, mira, te adelanto 10. Si vale 100 pesos, te adelanto 10. ¿Qué estoy diciendo? Con esto te aseguro que yo te voy a comprar. No como pasa a veces, que bueno, guárdamelo que después vuelvo. Nunca más, ¿me entiendes? Pero cuando usted deja un depósito, cuando usted deja una seña, cuando usted deja un adelanto, usted ya tiene parte de eso. De esa terma que vale 100, pero usted ya entregó 10, usted tiene parte de eso. A lo mejor la tapa, bueno, pero ella tiene parte de eso. Ponga atención, para nosotros hoy es un adelanto que asegura la compra. Se han conservado muchísimos documentos comerciales griegos en los que aparece la palabra una mujer vende una vaca y recibe tantas dracmas como arrabón como adelanto. ¿Vio? Es una parte de la compra. Se contratan algunas bailarinas para la fiesta del pueblo, bailarinas, ¿no? Culturales. No estamos hablando de otro tipo de bailarinas, no sé si me explico, ¿no? Bailarina, o sea, bailarina vestida y todo eso, no sé si me explico, ¿no?
para animar la fiesta del pueblo, no la fiesta privada. Vamos a aclarar, por favor. Aclaremos, dijo Bartimeo. Una mujer vende una vaca y recibe tantas dracmas como a rabón como adelanto. Se contratan algunas bailarinas para las fiestas, bailarinas serias, de un pueblo. Y se les paga tanto de arrabón como adelanto. Lo que Pablo está diciendo es que la experiencia del Espíritu Santo que tenemos en el mundo es un adelanto de la bendición del cielo y es la garantía de que algún día entraremos en la plena posesión total de la bendición de Dios. Lo que hoy nosotros experimentamos con el Espíritu Santo, milagros, presencia de Dios, gozo, alegría, sanidad, toda la maravilla que el Espíritu Santo nos muestra, la seguridad de la redención, ese acompañamiento que el Espíritu tiene con nosotros, que nunca nos deja solos, de esto que oramos y vemos milagros y vemos respuestas de las cosas que necesitamos maravillosamente rápido. Todo esto es apenas el arrabón, es apenas una seña, es apenas la garantía de que vendrá todo lo otro, la maravillosa y total y completa presencia de Dios, donde viviremos con Él. Es el arrabón, es el adelanto, es la garantía del compromiso. La experiencia más elevada de paz y gozo cristiano que se pueden disfrutar en el mundo no son más que una leve primicia y adelanto del gozo y la paz que encontraremos un día en la presencia de nuestro Dios. Con eso nos asegura que algún día viene la totalidad del gozo, que viene el cese de las lágrimas, que viene el cese de las separaciones, que ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más rivalidad, no habrá más malos entendidos. Viene el tiempo, lo garantiza la presencia del Señor, donde seremos verdaderamente el pueblo que alaba y glorifica a Dios de manera genuina, total y santa. Callarán las voces del Rey del cielo para que la iglesia de Dios alabe al Cordero. Es como si Dios nos hubiese dado, ponga atención, es como si Dios nos hubiese dado lo bastante para estimular el apetito para querer más. Y suficiente para asegurarnos que algún día nos dará todo el resto. La fe nos introduce en todas las bendiciones del Evangelio. La fe nos introduce en todas las religiones del Evangelio. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, les dijo Jehová a Abraham. Todas las familias de la tierra, todas, abarca todas, no deja fuera a ninguna sola. Como siempre solemos decir, que cada familia de la tierra tiene garantizado como mínimo un salvado. Todo lo que depende de las obras que establece la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito sea todo el que no obedezca y cumpla consensuadamente todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Y aquí volvemos a identificar lo que alguna vez ya hicimos antes, que identificar a los mesiánicos. Y después me rechazan a mí, porque yo nací en otro lugar y dicen que soy argentino. ¿Cómo ellos quieren hacerse judíos siendo argentinos? Siendo bolivianos, siendo paraguayos, siendo chilenos. ¿Cómo ellos se quieren hacer judíos? ¿De dónde nace esto? Todo el que depende de las obras que establece la ley están bajo maldición. Me parece bastante fuerte para el ingreso, ¿no? O sea, yo me hago mesiánico y ¿cuál es la característica de los mesiánicos? Quieren arrastrar la ley a la par de vivir en la gracia. Imposible. Ponga atención, López.
Todo lo que depende de las obras que establece la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito sea todo el que no obedezca y cumpla concienzuadamente todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Está claro que nadie alcanza jamás la debida relación con Dios por medio de este legalismo, porque, como dice la Biblia, es el hombre que está en relación con Dios mediante la fe que vivirá por ella. Mas el justo por la fe vivirá. Pero la ley no está basada en la fe. Y sin embargo la Escritura dice: el hombre que haga estas cosas tendrá que vivir por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, asumiéndola por nosotros, porque está escrito: maldito sea todo aquel que es colgado de un madero. Cristo se hizo maldición para que nosotros no andemos embromando con esta historia. ¿Y por qué querés volver a tomar aquello por lo cual Cristo pagó el precio de su muerte en favor de nosotros? Porque no solamente pagó el precio del pecado, cumplió la ley por nosotros. ¿Significa esto que vos no tienes que ya cumplir la ley? No, tenés que cumplir la ley, pero todo lo que debíamos para atrás está absolutamente pagado. Cristo pagó el precio de los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué anular o intentar anular parte del sacrificio de Cristo? ¿Por llamarse mesiánico? La verdad que no lo entiendo. Y todo esto sucedió para que la bendición de Abraham alcanzara en Cristo a los gentiles, y para que nosotros pudiésemos recibir por medio de la fe al Espíritu prometido. William Barclay dice lo siguiente: el razonamiento de Pablo trata de colocar a sus oponentes en un rincón donde no se les puedan escapar por ningún lado. Supongamos, le dice, que deciden que van a tratar de obtener la aprobación de Dios aceptando y obedeciendo a la ley. ¿Cuál será la consecuencia inevitable de esto? Pregunta William Barclay, ¿no? En primer lugar, el que de ese paso tendrá que mantenerse firmemente o caer por su decisión. Si escoge la ley, tiene que vivir totalmente por ella. Segundo, ninguna persona ha conseguido ni conseguirá jamás guardar siempre la ley a rajatabla. Nadie lo consiguió nunca. Por eso Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. Tercero, en ese caso, si está maldito, ¿por qué la misma Escritura dice en Deuteronomio 27:26 que el hombre que no guarde toda la ley está bajo maldición? La NTV, nueva traducción viviente de Santiago 2:10, dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que desobedece todas. La reversión 60 del mismo versículo de Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiese en un punto se hace culpable de todo. Por tanto, la consecuencia inevitable de tratar de llegar a la relación con Dios haciendo de la ley el principio de la vida es decidirse por una maldición. Usted está eligiendo una maldición. Así no va. Usted no puede tener relación con Dios tratando de cumplir la ley porque ya nadie la cumplió. De hecho, si usted se encuadra hoy en día y mira ayer o mira esta mañana, usted ya rompió la ley. O sea que de aquí en más es culpable de todo. Ya está, ya fue, ya condenado, ha elegido una maldición. Qué grande que es Dios. Pero hay otro dicho en las Escrituras: es el hombre que está en la debida relación con Dios mediante la fe, el que de veras vivirá por ella, dice Habacuc 2:4. La Reina Valera 60 dice a través de Habacuc 2:4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Yo no me puedo jactar de mí mismo, pero como acepto para mí la justificación que Cristo ganó,
entonces yo soy como justo. Dios me trata justo y Él me ve a través de la cruz de Cristo como si yo nunca hubiese pecado, como si nunca me hubiese equivocado. Tan real así que yo puedo llegar a la presencia del Padre Celestial, que tiene una santidad elevada a la tercera potencia, y yo no tengo impedimento de acercarme confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Por esto. Porque el justo vive por fe, y yo soy tratado como justo porque Cristo murió por mí. La NTV del mismo versículo de Habacuc 2:4 dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y en sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Punto. No hay más que decir. La única manera de llegar a estar en la debida relación con Dios, y por tanto la única forma de alcanzar la paz, es el camino de la fe. Lo último que le leí, le di una frase interesante como para ganar su atención. La única manera de llegar a estar en la debida relación con Dios, y por tanto la única forma de alcanzar la paz con Dios, y la paz interna, y la paz con los hermanos, y la paz en general, es el camino de la fe. Y yo le decía que nosotros tenemos una fe que no es nuestra, pero que sí es tuya. Y yo busqué acá, mientras usted estaba allí tratando de organizar, Efesios capítulo 2, versículo 8, conocidísimo, básico, ¿no? De memoria. Estamos hablando de rudimentos básicos, pero acá tengo yo aquí 8 y 9 de Efesios 2, que dice así: porque por gracias sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, o sea, no es suya, pues un don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. O sea, no es suya, pero es suya. ¿Vio que no le mentí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, sino es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. La manera de alcanzar la paz es en esta fe que Dios nos regala a nosotros, que nosotros ya tenemos recontraentendido. No existe fe fuera de Cristo. Él es autor y Él es el consumador de la fe. En el medio de este rango, en Él empieza y en Él termina la fe. No hay fe fuera de Él. Y alguna vez le he dado aquella repetitivo ejemplo de que ¿qué es lo que la gente hace cuando va a Luján, por ejemplo? ¿Qué es cuando le encienden una velita al Gil del Gauchito? Perdón, al Gauchito Gil. ¿Qué es eso? ¿Acaso no es fe, pastor? Me han dicho muchísimas veces. No, eso no es fe. Eso se llama presunción. Presunción de fe. La fe es en Cristo. Él es autor y Él es consumador de la fe. Y dice acá claramente, por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Esto qué? Esto. La gracia no. Esto, la fe, no es de ustedes, es un regalo de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe. La fe que nosotros tenemos es la fe de Cristo. ¿Cuánta fe tenía Cristo? Toda la necesaria. Lázaro, ven fuera. Esa fe. ¿No? El hijo de la viuda de Naín, ¿no? Le tomó la mano. ¿Dónde está el muerto? No hay muerto. ¡Ey, Señor, tenemos miedo! ¿No ves que perecemos? ¿No ves que los hermanos se van? Acá ya no se van, se ahogaban, perdón. Acá ya la tormenta. Y listo. A veces las paráfrasis mías se me mezclan, ¿vio? Pero no lo hago con maldad. Ahora, esa fe es el regalo de Dios para nosotros. Una fe que puede mover montañas, porque la palabra de Dios lo dice. Cristo no te va a ofrecer una injusticia. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías al monte, desarráigate y échate en el mar. Y hemos hablado en otra ocasión que ese grano de mostaza a la cual hace referencia las Escrituras no es la mostaza que nosotros conocemos aquí, que es un grano más grande.
La mostaza, ese grano pequeño que hace referencia al Señor, puede estar dentro de su ojo y su ojo no lo percibe. Usted puede tener 3, 4, 5 granitos de mostaza asiática en su ojo y su ojo no le molesta. Así de pequeño. Y dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿significa que tiene? No, no tiene. Si tuviera, no lo tiene. Si tuvieras $1.000.000, López, ¿no? Si tuvieses fe como un grano de mostaza, o sea, no tienes nada de fe, pero como yo te he dado la mía, sí puedes trasladar los montes. Eso es de lo que dice el Señor. Si nosotros vivimos en la armonía del Espíritu, y esto lo hemos estudiado en los estudios pasados, si nosotros nos movemos en la armonía del Espíritu, si nosotros funcionamos como una iglesia local absolutamente unificada, nosotros tenemos a nuestra disposición toda la potencia de Dios. No tiene límites con nosotros Dios. La única manera de llegar a estar en la debida relación con Dios y por tanto la única forma de alcanzar la paz es el camino de la fe. Pero en el principio la ley y el principio de la fe son opuestos. No se puede dirigir la vida por los dos caminos al mismo tiempo. O usted elige la ley o usted elige la fe. Ahora los hermanos mesiánicos agarraron por el medio. En el principio de la ley y en el principio de la fe son opuestos. No se puede dirigir la vida por los dos caminos al mismo tiempo. Hay que escoger. Y la única elección lógica es abandonar el legalismo y aventurarse en la fe de tomar la palabra de Dios y confiar en su palabra, en su amor y en su fidelidad. Confiar en Dios. ¿Cómo podemos saber que esto funciona? La garantía, el garante definitivo de esta verdad de Jesucristo mismo. Y para hacer llegar esta verdad hasta nosotros tuvo que morir en la cruz. Mire si no hay garantía. Para que esto se cumpliese, que esta verdad de fe llegara a nuestro conocimiento, Cristo tuvo que morir por nosotros. Porque primero vino los suyos, los judíos, y los suyos no le recibieron. Y después dice, voy a hacer de mí un pueblo que no era mi pueblo. ¿Se recuerda a Pablo? Sí. Ahora bien, la Escritura dice que todo el que es colgado de un madero está maldito, 21:23 de Deuteronomio. Así que, para libertarnos de la maldición de la ley, Jesús mismo tuvo que asumirla. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado de un madero. Aún en su más difícil presentación, que bien puede ser esta, un hecho sencillo pero tremendo, no estaba nunca lejos de la mente y el corazón de Pablo. Pablo no podía olvidar jamás que la paz, la libertad, la relación filial con Dios, la armonía de su iglesia, la armonía del compañerismo que poseemos, costó la vida y muerte de Jesucristo, porque ¿cómo podríamos haber conocido nunca cómo es Dios a menos que Jesucristo hubiese muerto por mostrarnos su gran amor? No había manera si Cristo no moría por nosotros. Por lo tanto, esta fe es preciosa para todos nosotros. Esta fe es preciosa. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la fe, para haber alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En el libro de Lucas, capítulo 15, hay 3 aspectos muy importantes y maravillosos que vienen con el arrepentimiento genuino. Se los nombro y terminamos. Decimos genuino, ¿no? Arrepentimiento genuino. Decimos genuino para diferenciarlo del arrepentimiento moderno, que es sentirse mal por algo o llorar cuando hicimos algo mal. Porque pareciera que todo se resume en que pego 3 lagrimones y ya estoy totalmente arrepentido
no me toques más el tema porque ya me arrepentí, lloré 2 veces. ¿Qué te pasa, hermano, que tenés esa cara de pez recién sacado del agua? Larga, así, ¿no? No, si es que me equivoqué, le metí 2 golpes a mi esposa y estoy arrepentido. Así que no estoy como para reírme, ¿no? No. Decimos genuino para diferenciar del arrepentimiento moderno, que es sentirse mal por algo o llorar un par de lagrimones por lo que hice mal. Dios no quiere que nosotros simplemente nos sintamos mal. Él quiere que cambiemos nuestra manera de pensar y cuando cambiemos nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de actuar. Un escrito muy importante dice, esto me pareció espectacular, López. Un escrito muy importante, a usted que le gustan los pensadores, dijo, ¿no? Un escrito muy importante dice, el resentimiento es la burla del verdadero arrepentimiento. El resentimiento es la burla del verdadero arrepentimiento. Recordemos que arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar. Una persona resentida es una persona que no está pudiendo experimentar el cambio de su mente. No se puede arrepentir en el sentido de los rudimentos básicos de Dios, según Hebreos 6. Sinónimo de resentido es igual a queja, rencor. Las características del resentimiento es quejoso, descontento, dolido, disgustado, amargado, malhumorado, pesimista, rencoroso, vengativo, vindicativo. Esto es muy fuerte al escucharlo porque puede identificar a muchos de nosotros en nuestras vidas diarias. Aunque existe una gran parte de la humanidad que nunca ha experimentado un arrepentimiento de ningún tipo. Dios no quiere que nosotros cambiemos solo de nuestra manera de pensar. Debe darse cuenta que nosotros, conforme pensamos, vivimos. Nosotros somos en la vida real lo que pensamos. Una persona con un corazón herido no puede cambiar de manera de pensar. Tiene que haber un tratamiento del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar está unida totalmente a nuestro corazón. No somos Robocop. Somos personas que tenemos sentimientos. Y nuestro pensamiento está relacionado con nuestros sentimientos. En pocas palabras, una persona herida no puede pensar nunca de una manera correcta o totalmente correcta. Entonces Dios se manifiesta en nosotros con esa vida restauradora, con esa vida sanadora en nuestros corazones, para que de esa forma también cambiemos nuestra manera de pensar, porque hemos cambiado nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de sentir, y porque cambiamos nuestra manera de sentir, cambiamos nuestra manera de actuar. O sea, el plan redentor de nosotros tiene que provocar esto en nosotros. Dijimos en Lucas 15, hay 3 aspectos muy interesantes. Lucas 15, 8. ¿A qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Lucas 15, 10. Así os digo que hay un gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 17. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros, estoy hablando del joven rico, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo perezco de hambre? Notemos que aquí hay 3 características esenciales de un genuino arrepentimiento. En el versículo 8, que decía que una mujer había perdido 10 dracmas, que tenía 10 dracmas, perdió una, encendió una lámpara, pedazo de papel envuelto, no sé qué hizo, prendió, agarró la escoba, escúcheme, agarró la escoba, López, y empezó a barrer cuanta cosa encontró debajo de la cama, ¿no? Esta mujer que tenía 10 dracmas perdió una, encendió una lámpara y barrió la casa con tanta diligencia hasta encontrarla. No buscó sino sacó zapatos que no se usaban, unos almohadones que estaban perdidos, estaban debajo de la cama, un pedazo de sábana también estaba enrollada allí, polvo, el gato también salió de abajo, no sé si me entiende, con la limpieza que hizo esta muchacha en el versículo 8. Dice, Jesús cuenta una parábola donde una mujer perdió una dracma y encendió una lámpara
barrió todo el lugar hasta encontrarla. El versículo 10 que decía, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dice que en el cielo hay gran gozo delante de los ángeles de Dios cuando hay un verdadero arrepentimiento. Versículo 17 que habíamos dicho, que hablaba del joven rico cuando diciendo, tengo un hambre, estos chanchos que se queman en toda la algarroba, y yo acá no me puedo comer la algarroba de los pobres chanchos, y allá hay unos muchachos que comen tan bien de la casa de mi papá, ¿no? Eso decía el versículo 17. El versículo 17 nos habla del hijo pródigo que estando ya perdido y después de haber gastado toda su herencia, volvió en sí y dijo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué hago acá? ¿No? ¿Qué me trajo? No, estaba el tipo totalmente desorientado, ¿entiendes? Y rodeado de cerdos reconoció que en la casa de su padre muchos jornaleros comían muchísimo mejor que él, que era el hijo, ¿no? Estas dos cosas, la mujer de la drama perdida y el hijo pródigo en sí, son las características que vienen con un verdadero arrepentimiento. Ponga atención, ya termino. Cuando una persona se arrepiente, una lámpara se enciende en su interior. Yo puse aquí deliberadamente Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Versículo conocidísimo. ¿Sabe qué hace la persona cuando esto pasa? Que se le pierde a usted un billete de 1000, López. Pero si yo lo tenía acá en la camisa. López, Pablo, tenemos que irnos a la iglesia. No, si yo perdí, yo tenía los 1000 acá en la camisa. Tiene que estar acá. Pero Pablo, se nos va a hacer tarde para llegar a la reunión. No, aguanta un cachito. Y usted va a empezar a... Dame la escoba. Mica, salí de acá, dame la escoba. Ayúdame a mirar. Y va a barrer. ¿Sabe qué hace la persona? Empieza a barrer, López. Respuesta, comienza a barrer la casa espiritual y a buscar cuidadosamente en ella. O empieza a escuchar el evangelio con atención, ¿no? Barre. La salvación trae luz a nuestra casa. Claro, ¿por qué? Emprendió la lámpara. ¿No es cierto? Yo conozco a algunos que barren con la luz apagada. Barré así nomás. Ahí, en mis años de juventud decía, güey, te mandé a limpiar la pieza y barriste por donde ve la suegra. La suegra ve en todos lados. Es un dicho equivocado. Ese, la suegra viene a tu casa, te pega una mirada y ya te miró debajo de la cama, debajo del living, debajo de la mesa. La suegra ve por todos lados, así que es un ejemplo equivocado el que se usaba. Barriste por donde ve la suegra. No, la suegra ve todo. Bueno, esta será información de otra prédica. ¿No es cierto que cuando la persona prende la lámpara y empieza a barrer, claro, lo que dice acá, comienza a barrer la casa espiritual. ¿Por qué? Porque ahora tiene luz, ¿no? La salvación trae luz a nuestra casa. Pero atención, la luz no es suficiente. Es más, cuando hay luz, es que donde usted se da cuenta cuán sucia estaba la casa. Mira la mugre que hay acá abajo de la cama, Pati, por Dios santo. Mira lo que tenés. Mira, mamita, lo que tenés aquí abajo. Por Dios, ¿cómo puede ser que aquí esté la camisa que a mí se me perdió hace como 3 meses? No sabes si el pastor era sucio, ¿viste? ¿No? Empezamos a barrer y nos damos cuenta de que con la luz empezamos a ver verdaderamente cómo estaba en condiciones nuestro corazón. ¿Qué debo hacer cuando viene el evangelio con mi vida? Cuando me trae luz, respuesta, tomo una escoba y comienzo a barrer todo lo que está en mi casa, barriendo cada mugre que está allí y que ahora, por la luz que me trae el evangelio, yo puedo ver. Cuando el evangelio vino a mi vida, yo me empecé a dar cuenta de la cantidad de maldades que yo hacía. Antes de conocer al Señor, hacer lo que hacía era, ¿no?, de tipo guapo, ¿no?, tipo piola, ¿no?, ¿verdad? Pero cuando me vino lo del evangelio, dice, pedazo de muchacho, estás haciendo todo lo posible por no tener familia, Pero me di cuenta
porque vino a mi vida, vino a mi casa la luz del Evangelio y empecé a darme cuenta la mugre que había guardado tanto tiempo. Por otro lado, el muchacho, el hijo pródigo, ¿qué pasa cuando se arrepiente? ¿Qué hace el arrepentimiento? Hace volver en sí, cambia de manera de pensar. No se queda mirando a los chanchos como se comen las algarrobas y no le dejan agarrar una a él y dice, ay, miserable de mí, pobre de mí, no puedo agarrar una algarroba de estos chanchitos. No, no, vuelve en sí y toma la decisión de volver a donde su padre. Note que el arrepentimiento tanto de la mujer que perdió la dracma y el hijo pródigo no está expresada en un sentimiento de dolor o de una expresión de llanto, lo que le dije anteriormente. No es que pegaron dos lagrimones y listo. Repito, note que el arrepentimiento tanto en la mujer que perdió la dracma y el hijo pródigo no está expresada en el sentimiento de dolor o en una expresión de llanto, sino en una acción inmediata para hacer algo con respecto al problema que arrastraban. El hijo pródigo volvió en sí, largó el chancherío. Mire, yo me lo imagino así. Estaba en el medio del chiquero, viendo los chanchos, se dio cuenta, le pegó 3, 4 patadas a los chanchos para salir de la mugre, pateó el chancho, le habrá pateado la algarroba, lo que el tipo agarró sus pocas pilchas, la sacudió, le dio tigazos, ¡pum! A los chanchos, ¡pum! A los chanchos, y me voy de acá, chancho mugroso, que te alimente otro, y partió para donde el padre. ¡El chancherío! La mujer agarró a los escobazos debajo de la cama, debajo de la silla, barrió, sacó las arañas que habían colgando, sacó todo un revoloteo de escoba. Lo cierto es que movió y barrió y sacó hasta que encontró la moneda. No, ese del arrepentimiento no es que ay, se me perdió la moneda, pobre chanchito, no me da. No, hicieron algo. La fe es acción, ya sea barrer o volver a casa. El arrepentimiento siempre es activo. Ay, sí, que me va mal. Ay, sí, que estoy triste. Ay, sí, que no puedo. Arrepiéntete, pero el arrepentirse verdaderamente es acción. Este que me hace sufrir no me hace más sufrir a mí, porque yo confío en Cristo ahora. ¿Cómo voy a seguir llorando todavía por lo que a mí me pasó hace 25 años? No, Cristo me da nueva vida cada día. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Volvió en sí el hijo pródigo, pateó un par de chanchos y se fue para su casa. Con toda esa aromática sensación que tenía en el medio de chiquero y chancho. Partió, no le importó nada, no le importó si tenía todavía mugre en los zapatos. El tipo enrumbió para la casa de su papá, entendió que allí es donde le correspondía estar. Y eso es consecuencia de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es maravilloso saber que el Evangelio, la luz viene, nos ilumina por dentro, nos damos cuenta de los pecados de los pecadores que somos, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué Dios hace eso? Respuesta, para que podamos arrepentirnos de ciertas cosas mirándolas. Usted tiene que mirar el pecado que cometió. No se tiene que hacer el cucho mirando para otro lado, tiene que mirarse en ese espejo y dejarse analizar, como le decía ayer, tiene que analizarse a sí mismo como lo que es un pecador que necesita arrepentimiento. Entonces, ¿qué sucede? Respuesta, al ir barriendo, que usted dará cuenta de lo sucio que estaba su casa. El Evangelio es la lámpara que ilumina, que nos permite ver cuánta mugre había alrededor de nosotros. Pero atención, si usted mira la mugre con esa lámpara y no hace nada, que yo conozco algunos de esos, prenden la luz, está todo tirado en el piso, y el tipo corrió un poco para allá de la mesa, corrió otro poco para allá, y puso acá la pava con el mate. Y las cosas que estaban en la silla las volcó al piso, le pegó 2 sacudones hacia la silla, siéntese pastor ahí. O sea, mire, atención, si usted mira la mugre con esa lámpara y no hace nada, entonces usted no puede decir que de verdad se está arrepintiendo. No, tiene que limpiar, no le pegue un manotazo a las cosas sucias para allá, arrinconándolas allí. No, tiene que sacar y lavar los platos.
Acá con mi esposa nunca jamás la noche deja allí un plato en el lavaplato. ¿Cuántos son en tu familia? 4. ¿Cuánto te puede demorar en lavar 4 platos? La limpie. Si usted ve el mugre en su corazón, tiene que limpiar ahora. El arrepentimiento es acción, el arrepentimiento es actividad, es activo, usted se tiene que mover en actividad. Le recuerdo que sin arrepentimiento, cambio de mente, usted no puede recibir la justificación, que es la habilitación para recibir la vida de Dios en nosotros. Y sin esa justificación usted no puede ser regenerado, o sea, usted no puede recibir y disfrutar de la vida de Dios en usted. Todo esto empieza con el arrepentimiento. Arrepentimiento de obras muertas. Sin este proceso usted no puede tener vida eterna. Y ya me pasé de más. Me queda acá, pero ya le voy a contar qué pasó con la limpia. Ya le voy a contar qué pasó con los chanchos. Ya le voy a contar si usted me espera el próximo viernes a las 7:30 de la tarde. Le prometo que le cuento qué pasó con el chancho ese. Esto para nosotros es básico, porque creemos que somos una iglesia que está haciendo camino hacia la vida eterna. Pero cada uno de nosotros debe entender la parte que le toca para que esto funcione. Espero que le haya servido, que le haya agradado, pero que por sobre todas las cosas el Espíritu Santo lo grabe en nuestro corazón. Como yo siempre hago, voy a volver 2 pasos para atrás para retomar el próximo viernes y continuar. Creo que el próximo viernes ya terminamos arrepentimiento de obras muertas, pero creo que con lo que hemos aprendido hoy tenemos que estar tranquilos que conocemos a Dios, tenemos que estar tranquilos que tenemos acceso a Dios y tenemos que estar tranquilos que el Espíritu Santo está regenerando nuestras vidas. Espero que les sirva, les guste y les agrade y los bendiga a todos. Muchas bendiciones.